Buenos días. Vamos a empezar hoy con el tema de partículas magnéticas. Como sabéis, estamos viendo toda la serie de ensayos no destructivos, con lo cual vamos a empezar con el tema. Para ello vamos a ir por los distintos apartados, desde una introducción, vamos a ver un poco los principios básicos, sobre todo lo que tiene que ver con el campo magnético, las distintas etapas de la inspección por partículas magnéticas, y luego ya veremos tanto aplicaciones, ventajas y limitaciones, como la posibilidad de realizar alguna cuestión. En primer lugar, lo que debe decirse de esta técnica es que es un procedimiento utilizado para la detección de defectos, tanto superficiales como cercanos a la superficie. Está basado en la acumulación de partículas de material ferromagnético debido a los campos de fuga que dichas discontinuidades producen en los materiales previamente magnetizados. Por tanto, solo podrán examinarse materiales que tengan una alta permeabilidad magnética. Ahora más adelante veremos a qué me refiero con ello, pero sobre todo son materiales ferromagnéticos, aceros en general, y por lo tanto quedan descartados otros materiales como aluminio, cobre, zinc u otros metales que no sean ferromagnéticos. Este método se basa en un principio que se observó por primera vez a principios del siglo XX, en el cual Wilhelm Hooke vio que pequeñas partículas producidas durante el rectificado de aceros formaban una especie de dibujo en forma de red. Además, lo que observó es que este dibujo solo aparecía cuando la pieza se rectificaba sujeta a un plato magnético, y además el dibujo formaba una red que correspondía a las grietas de rectificado, con lo cual vio que esto podría ser útil para detectar las grietas superficiales de un material. Entonces, De Forest realizó este estudio sistemático, introdujo una corriente eléctrica de elevada intensidad como fuente de campo magnético, con lo cual conseguía el paso de la corriente a través de la pieza. Al ver esto, lo que observó es que en los sitios donde había alguna pequeña grieta se producía lo que se llama una fuga de flujo magnético originada por esta discontinuidad del imán. Y en estos flujos se producían distintas orientaciones de una discontinuidad. Y esto empezó a utilizarse en un desarrollo masivo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la industria aeronáutica. Lo que se vio es que, bueno, normalmente cuando conseguimos magnetizar una pieza, las líneas de flujo eran en forma longitudinal, pero cuando se produce una discontinuidad, el lugar donde está el defecto se convierte en un material diamagnético, ya sea aire o suciedad. Y esto produce una distorsión del campo que podemos observar. Además, veríamos la formación de indicaciones si ponemos algún aporte de material y limitaciones que si estas discontinuidades son paralelas a las unidades de fuerza, no hay distorsión apreciable. Esto lo veremos un poco más adelante en más detalle. Por tanto, el principal campo de aplicación de este ensayo de partículas magnéticas es detectar grietas y otras discontinuidades, tanto superficiales como próximas a la superficie, en materiales ferromagnéticos. Cuando hablamos de materiales o de grietas cercanas a la superficie, lo que estamos hablando es que normalmente estaremos hablando de espesores o distancias de en torno a 4 o 5 milímetros como mucho por debajo de la superficie, eso en las mejores condiciones, pero lo normal es que estos defectos estén mucho más cercanos a la superficie, en torno a 1 milímetro bajo la superficie, como por ejemplo en ensayos que haremos que se podrán hacer a pie de obra con un equipo portátil, con corriente alterna. Y bueno, pues hay que saber pues, que esta sensibilidad va disminuyendo obviamente cuando nos introducimos en defectos que están dentro de la pieza hasta dejar de ser observables. Vale, entonces, de aquí pasamos un poco a hablar de los principios básicos de este sistema. Entonces, son unas nociones básicas del campo magnético. Vale, cuando una pieza de un material ferromagnético se somete a la acción de un campo, existe una discontinuidad perpendicular a las líneas de fuerza que tienden de forma natural a salvar el plano como si fuera un obstáculo. Es lo que se llama una distorsión en las líneas de fuerza. Se puede observar
en este dibujo. Además, si la discontinuidad está abierta a la superficie, estas líneas salen formando un campo de fuga. Como se ve, realmente lo que intentan es saltarse para continuar, digamos, su camino natural. Al aplicar partículas magnéticas sobre la superficie, lo que se observa es que se acumulan en estas fugas de campo para restablecer el equilibrio del sistema, de manera que dibujan el trazado superficial de la discontinuidad. Estas líneas de campo magnético deben orientarse a 90 grados con respecto al eje mayor de la discontinuidad perpendicular. Como veis, estos ejes deben ser, estas grietas o indicaciones deben ser perpendiculares, ya que si estas grietas son paralelas a las líneas de fuerza, como en este caso, o en este de aquí, no se produce este tipo de fuga y por tanto no veremos ninguna indicación. Vale, el campo magnético está basado en el magnetismo. Al final lo que vamos a estudiar es cómo al generar un campo magnético de intensidad controlada es posible si hacemos pasar una corriente de intensidad I a lo largo de un solenoide que tenga un número de espiras n, y de acuerdo con la ley de Ampère, el paso de la corriente da lugar a una excitación magnética, que denominamos H, en el interior del solenoide y en la dirección de su eje. ¿Vale? Como se ve en la expresión para cuantificarlo, donde L es la longitud del solenoide. Entonces, dicha excitación da lugar a la aparición de un campo magnético inducido, ¿vale? Que denominaremos con la letra B, que también se conoce como inducción magnética o densidad de flujo, cuya intensidad al final depende en el vacío de la permeabilidad del material en el vacío y del propio campo. Si en vez del vacío colocamos una barra de un material ferromagnético, tal como se ve en esta nueva figura, veis que aquí aparece una barra, lo que veremos es que con la misma excitación H, es decir, sin variar el valor de H, el valor de la inducción magnética B cambia. ¿Veis? La pendiente cambia, tendiendo un nuevo valor. Y este valor dependerá de mu, que es lo que denominamos permeabilidad magnética del material de la barra. A efectos comparativos, resulta conveniente el empleo de una permeabilidad relativa adimensional que cumple la ecuación que mu es igual a la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa. Además, como hemos observado que la presencia de un material hace cambiar la intensidad del campo, el campo B puede considerarse como la suma del campo en el vacío y del campo del material, B sub V más P sub M, de manera que el campo magnético podrá desglosarse en el valor de la permitividad en el vacío, tanto por el valor de corriente inducida como por el campo magnético, ¿vale? Siendo M la imantación o magnetización de la sustancia. Esta magnetización que aparece en el material es también causada por la excitación magnética, de manera que la relación de ambas magnitudes es lo que se denominará susceptibilidad magnética, ¿vale? Se denomina con la letra griega chi, que es una magnitud adimensional, de que surge de dividir la magnetización por el campo que teníamos. En función de la respuesta de la imantación frente a un campo magnético, es donde vamos a incluir un poco los distintos tipos de materiales. De forma general, lo que vamos a ver es que al aumentar un fenómeno de intensidad magnética, aumenta a su vez la inducción magnética, de manera que estén directamente relacionados. Esto es lo que se denomina para un material paramagnético, y si esta relación es inversa, estaríamos hablando de un material diamagnético. Además, otra de las características que tiene un material ferromagnético es que normalmente no están formados solo por átomos, sino que se conforman en base a pequeñas regiones conocidas como dominios magnéticos. Es decir, tienen distintas zonas que tienen una polaridad definida y distinta a la de
dominios que están a su lado. De esta manera conseguimos un poco minimizar la energía que necesitamos para magnetizar una pieza, ya que cuando creamos un campo magnético, el fenómeno de inducción magnética irá magnetizando el material en una dirección hasta que llegue a un punto en el cual todos los polos del material apunten a una misma dirección. Este fenómeno es el que se denomina como saturación magnética. Vale, para ver esto en detalle, lo más normal es hablar de lo que se llama ciclo de histéresis de los materiales. En este caso es una gráfica entre la intensidad de campo y la densidad de flujo magnético o la magnetización de cualquier material. ¿Vale? La forma general del material es esto y vamos a ir desglosando un poco paso por paso qué es lo que vemos. En un primer paso lo que vemos es que casi de una forma lineal obtenemos un material que al introducir una intensidad de campo magnético comienza a magnetizarse, ¿vale? Entonces sube por esta pendiente hasta llegar a un valor máximo de magnetismo. Una vez que estamos en este punto, la pieza ya no puede ser magnetizada de nuevo. Es decir, en este punto el material se encuentra completamente magnetizado o magnéticamente saturado. Y si aumentamos el valor de H, ya no vamos a aumentar el valor de B, ¿vale? Quedará el valor de B constante. Ahora, cuando reducimos gradualmente la magnetización o la corriente magnetizadora, la densidad del flujo a su vez disminuye, pero no llega a cero, como vemos en este gráfico, sino que queda con un valor B sub R, que es lo que llamamos inducción o magnetismo remanente. También se llama magnetismo residual. Con lo cual, a pesar de que hemos eliminado esta corriente magnetizadora, el material queda magnetizado parcialmente. ¿Vale? Para conseguir eliminar la magnetización en el material, necesitamos aumentar la fuerza magnetizadora en la dirección opuesta, en este sentido, de manera que necesitamos un valor, en este caso H sub C, que es lo que denominamos la fuerza coercitiva, para eliminar el campo magnético. Cuando la fuerza magnetizadora se reduce a cero, obtenemos de nuevo un magnetismo residual con polaridad invertida. Con lo cual, lo que vamos a ver es, en este caso, el caso inverso. Cuando volvemos a quitar esta intensidad de corriente, vemos que el material quedará magnetizado con un B sub R, en este caso negativo, y a su vez necesitaremos otra vez una fuerza coercitiva para conseguir desmagnetizar o eliminar el campo magnético en la pieza. Si continuamos la curva entera, veríamos que vuelve a pasar por el mismo momento, de manera que llega al mismo máximo y este material quedaría haciendo este loop cerrado, que es el que se denomina ciclo de histéresis. En términos simples, podemos hablar ahora mismo del fenómeno o de lo que se denomina permeabilidad magnética. Es como la capacidad de un material de atraer o hacer pasar a través de él un campo magnético. Realmente es muy parecido al fenómeno de susceptibilidad que acabamos de ver hace un momento, pero en este caso pues tiene que ver un poco con la pendiente de la curva que determina la máxima permeabilidad magnética del material, por ejemplo. De esta manera, en términos simples, se define como la facilidad con la que un material puede ser magnetizado. ¿Vale? La detección de discontinuidades por medio de la inspección por partículas magnéticas se basará en esta capacidad del material para poder ser magnetizado y por la distorsión que sufren las líneas de flujo cuando sean interceptadas por el cambio de permeabilidad. Técnicamente hablando, si un material es fácil de magnetizar, se dice que su permeabilidad magnética es alta, y si un material es difícil de magnetizar, se dice que su permeabilidad magnética es baja. ¿Vale? Por eso
si vemos datos de materiales, ¿vale? Lo que podemos ver es que normalmente los materiales diamagnéticos son aquellos que presentan un valor de permeabilidad relativa menor que 1. Los materiales paramagnéticos son aquellos que tienen una permeabilidad magnética ligeramente superior a 1. Y los materiales ferromagnéticos, que son los que nos van a interesar, son aquellos que tienen una permeabilidad magnética mucho mayor que 1, con valores, como veis, desde 250 para el cobalto, 6000 para el hierro, prácticamente un 99,8%, ¿vale? El hierro puro prácticamente podría tener un valor de 2 por 10 elevado a 5, ¿vale? Lo que serían 200.000, ¿vale? Incluso el níquel es incluso superior, ¿vale? Y luego teníamos los aceros y otros tipos de hierro. En este caso, si hablamos en simultáneo de la susceptibilidad magnética, ¿vale? Lo que vemos es que en este caso teníamos la intensidad magnética, con lo cual vamos a ver también que los valores varían en función de si un material es diamagnético, paramagnético o ferromagnético. Vale, en este punto cabe mencionar también que si un material magnético se denomina blando o duro en función de la capacidad que tienen para ser magnetizados y desmagnetizados. Como veis, un material blando normalmente es aquel que, una vez magnetizado, si se elimina el campo aplicado, se desmagnetiza con facilidad, ¿vale? Veis que al desmagnetizar prácticamente vuelve a cero. En cambio, un material ferromagnético duro es aquel que, al ser desmagnetizado, ¿vale?, mantiene aún así un valor de magnetismo residual muy alto. Entonces es mucho más difícil su desmagnetización. Necesitará campos H contrarios bastante elevados y por lo tanto presentan curvas de histéresis bastante anchas. Viéndolo más en detalle, ¿vale?, podemos ver directamente todas las propiedades que tiene un material duro, ¿vale? Si es la curva roja, al final lo que tendremos es que tiene un loop de histéresis ancho, como veis en el dibujo, ¿vale? Eso quiere decir que tiene baja permeabilidad, es decir, es más difícil de magnetizar, pero a la vez va a tener tanto un alto flujo magnético remanente, este punto, como una alta fuerza coercitiva, que sería este punto o este de aquí, como hemos visto. En cambio, un material blando tiene un loop de histéresis mucho más estrecho, de manera que se considera que tiene una permeabilidad más alta. Como veis, la pendiente de esta curva sería más alta, y tiene un alto flujo magnético remanente, al menos menor que el de material duro, y una baja fuerza coercitiva, ¿vale? Es decir, necesita un campo menor para ser desmagnetizado. Vale, entonces, el flujo magnético remanente es muy importante y está relacionado con la permeabilidad magnética del material. De manera que, además, esto normalmente en hierros o en aceros está relacionado con el contenido en carbono que tenga la aleación. De forma general, un material con alto contenido en carbono tiene baja permeabilidad y retiene más flujo magnético que uno con bajo carbono. Además, otra característica de estos materiales ferromagnéticos es lo que se denomina su temperatura de Curie. Esta temperatura es aquella a la que un material que es ferromagnético deja de serlo, es decir, su valor de magnetización cae en picado a cierta temperatura. Esta temperatura nos servirá en el caso de los imanes para desmagnetizar un material. ¿Vale? Como veis, esas temperaturas, por ejemplo, para el hierro son 770 grados, para el cobalto 1100, pero para el níquel, por ejemplo, 354. Por otra parte, otro elemento importante es un poco hablar de los polos magnéticos. Normalmente, cuando hablamos de un imán, siempre vamos a hablar de que tiene dos polos, norte y sur. En efecto, no existe el material que tenga un monopolo magnético, ¿vale? Por
por lo que siempre un material, si lo divides, un imán, intentas dividirlo en diferentes trozos, a su vez se crearán distintos subimanes independientes que siempre tendrán polo norte y polo sur. De esta manera, la corriente siempre irá del polo negativo sur al polo positivo norte dentro del material e irá de forma inversa por fuera del material, creando estas líneas de flujo que se forman. De esta manera, si el material tiene algún tipo de discontinuidad, lo que se crea, como veis en esta imagen pequeñita, es una especie de pequeño polo norte y pequeño polo sur que van a hacer que el flujo también varíe a través de esta discontinuidad. Normalmente, como características de los imanes, es que forman trayectorias cerradas, como veis, ¿vale? No se cruzan entre sí, además fluyen del polo sur al polo norte por dentro del imán y del polo norte al polo sur por fuera de él. Y otra cosa importante es que siguen la trayectoria de menor resistencia y aparte, como hemos visto, son distorsionadas cuando son interceptadas por una discontinuidad o un cambio de permeabilidad. Además, si la discontinuidad es paralela a las líneas de campo, como hemos visto, pues va a ser muy difícil de detectar, puesto que no habrá un cambio en su flujo. Y además, hay que tener en cuenta que las líneas de campo van a ir por el camino de menor reluctancia magnética. La reluctancia, como veis, tiene que ver con la longitud, la sección y la permeabilidad magnética. Por eso, normalmente cuando hay alguna diferencia de discontinuidad, si aplicamos cualquier otro material, va a intentar hacer una especie de puente para fomentar el paso de la corriente magnética. Vale, la intensidad de campo magnético disminuye además al aumentar la distancia. Y las líneas de campo no se ven afectadas por la presencia de materiales no ferromagnéticos. Una vez sabido esto, nos quedaría por ver la intensidad del campo de fuga creado por la grieta depende de su profundidad, de la separación entre sus bordes y de la intensidad del campo. ¿Vale? Por tanto, como vemos aquí, las partículas magnéticas van a tender a ir a estas discontinuidades, creando un poco esa especie de puente de corriente magnética entre el pequeño polo norte y pequeño polo sur que se han creado debido a la grieta. Una vez sabido esto, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo podemos crear este campo magnético para magnetizar el material. ¿Vale? La forma más fácil y evidente, obviamente, es a través de un imán, pero la siguiente manera o la forma alternativa de hacerlo es mediante la creación del paso de una corriente eléctrica. ¿Vale? Para que se forme una indicación, vamos a necesitar que se genere el campo de fuga, por lo cual el plano de discontinuidad debe cortar el mayor número de líneas de campo. Además, si estos planos son paralelos, no hay distorsión, como acabamos de ver, y de aquí vendríamos un poco a hablar de la suma de electricidad y magnetismo, es decir, cómo podemos magnetizar una pieza por la acción de la introducción de una corriente eléctrica. Para ello hay que tener en cuenta, si tenéis un poco formación previa, lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Es decir, si en un conductor por el que circula una corriente se toma con la mano derecha de manera que el dedo pulgar señala la dirección de la corriente, con los otros dedos que rodean al cable se señala la dirección del campo magnético generado. ¿Vale? La magnetización se consigue en la mayoría de los casos por la acción de una corriente eléctrica. Normalmente no vamos a tener el uso de un imán, sino de un electroimán, como vimos un poco en la práctica. Con lo cual, lo que vamos a ver es que las líneas del campo son siempre perpendiculares a la dirección de la corriente. Y la dirección de las líneas se determina por esta regla de la mano derecha que hemos dicho. Esto es importante porque nosotros vamos a detectar, como hemos venido diciendo, las discontinuidades que estén de forma perpendicular a el flujo magnético. Con lo cual, en este caso hablaríamos
que pueden estar en paralelo a la corriente eléctrica, pero veremos un poco todos los detalles o todas las tipologías que podemos encontrar. ¿Vale? De forma general, si tenemos un campo circular, es decir, tenemos una corriente eléctrica que pasa de modo longitudinal, se creará un campo magnético circular, como veis en estas imágenes. Uy, disculpa. ¿Vale? De manera que este campo magnético circular detectará las grietas, como podéis ver, estas del fondo, la F, G y H, que son perpendiculares a él, pero tendrá muy difícil su detección en los defectos con letras A y B, puesto que estas grietas o defectos son paralelas a las líneas de flujo. En el caso contrario, tendríamos el caso de un solenoide. En este caso, al tener la corriente eléctrica pasando a través del solenoide, lo que tendríamos es un campo magnético lineal o longitudinal. Por lo cual, este caso sería el contrario del anterior y detectaríamos muy bien las grietas, ahora denominadas J y K, porque son, en este caso, perpendiculares al campo magnético, pero no podríamos detectar las grietas denominadas P, Q y R, puesto que obviamente en este caso estarían de forma paralela al campo magnético. ¿Vale? Más allá, nos interesa saber qué intensidad de campo necesitamos para magnetizar el material, y para eso está un poco la relación que vemos en esta imagen, en la cual lo que vemos es que lo que necesitamos es que el material magnetizado atraiga las partículas magnéticas, y para ello necesitamos tener una variación lo mayor posible, porque un poco la diferencia del campo magnético es lo que nos va a permitir que estas partículas magnéticas se adhieran o se queden un poco, digamos, pegadas a nuestra discontinuidad. De manera que en el momento de la permeabilidad máxima tendremos pequeñas variaciones de H que generan grandes cambios en B. En general, no vamos a tener que llegar a valores de saturación magnética, porque incluso esto puede dar lugar a indicaciones falsas, como por ejemplo cambios locales de permeabilidad en el material. De manera que lo que intentaremos es tener un valor bastante alto que nos permita ver esas indicaciones sin necesidad de que ese valor sea el máximo que permita el material. Entonces, un poco por hacer un recuento, vamos a ver que normalmente consideramos como materiales ferromagnéticos hierro y la mayoría de aceros, como veis, aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros maraging, incluso fundiciones o níquel y cobalto y sus aleaciones. En cambio, consideramos materiales no ferromagnéticos, por ejemplo, al aluminio y sus aleaciones, el cobre y sus aleaciones, titanio y sus aleaciones, incluso algunos tipos de aceros, sobre todo los aceros inoxidables austeníticos. Vale, veremos que hay aceros inoxidables no austeníticos, con lo cual no hay que generalizar cuando hablemos de aceros inoxidables. Vale, como se ve en esta gráfica, que al final es el diagrama de fases de la aleación hierro-carbono, vale, lo que vamos a tener de forma general es que si tenemos aleaciones con hierro alfa, sería un poco lo que consideramos como hierro puro prácticamente, es un material ferromagnético. Pero en cambio, si tenemos hierro gamma en fase austenita, ¿vale?, lo que sería un acero austenítico, este material va a ser no ferromagnético. ¿Vale? Por otra parte, cuando tenemos cementita, también tenemos un material ferromagnético, con lo cual solo son los aceros austeníticos los que no van a ser ferromagnéticos. Vale, pues vamos a dejar aquí esta primera clase y el siguiente día o el vídeo posterior continuaremos con las etapas básicas de la inspección por partículas magnéticas. Vale, pues un saludo.